Y te doy paso. Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, informaros que esta webinar será grabada y la colgaremos en nuestro canal de YouTube o AP Rural Cantabria. También indicaros que al final de la webinar os enviaremos una encuesta que nos servirá para medir el grado de aceptación de la webinar y ver posibles mejoras. Me llamo Raúl Santos y os doy la bienvenida a este nuevo webinar de la oficina Acelera Pyme Rural Cantabria, proyecto financiado por Red.es, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que se encarga de impulsar iniciativas y proyectos de digitalización y desarrollo tecnológico en el ámbito de la economía, los servicios públicos, la ciudadanía, las infraestructuras y la internacionalización de las empresas. Nuestra oficina CELA Pyme Rural Cantabria tiene como objetivo impulsar la transformación digital en el entorno rural de Cantabria, favoreciendo la competitividad y la innovación de su tejido empresarial, facilitando su transición a la economía digital mediante acciones de orientación, apoyo, asesoramiento y capacitación en este proceso de cambio. Para lograr este objetivo llevaremos a cabo una serie de webinares y jornadas presenciales por toda la región. Hoy, continuando con nuestra dinámica de contar con profesionales que nos narren la teoría y sobre todo aporten proyectos de herramientas prácticas que nos sirvan de referencia a la hora de dar el paso hacia la digitalización, tenemos el gusto de contar con una joven persona y a la vez experta que toda su carrera profesional está enfocada en el impulso de negocios turísticos a través de diversas herramientas digitales. En nuestra webinar de hoy nos acompaña José Manuel Colsa Maestro, director y fundador de Vamos Rural y sobre todo emprendedor. José Manuel, bajo el título de Impulso de Negocios Turísticos Rurales a través de herramientas digitales, nos abrirá una conversación relevante sobre el futuro de la industria turística en la era digital para descubrir cómo plataformas digitales, sostenibilidad e interacción con los clientes pueden ser clave para impulsar la competitividad de las empresas turísticas. José Manuel, un placer contar contigo y nada, somos todo oídos, como dice el otro. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Raúl, por la presentación. Menos mal que no has dicho nada de la barba. Pero bueno, también agradecer a la Oficina Acelera Pyme Rural y al Clúster Cimbesa, a la Cámara de Comercio de Torrelavega, etcétera, por la invitación y a todos bienvenidos también a mi ponencia, bueno, a este webinar, el cual realmente quiero que aprendamos un poco sobre cómo impulsar negocios turísticos, ya sean o no rurales, ¿no? A través de herramientas digitales y que, bueno, al final voy a intentar ser un poco de utilidad para vosotros, o sea, hablar de cosas prácticas, hablar de ejemplos realistas y aportaros un poco mi visión sobre 5 temas que hablaremos de vital importancia, ¿no? Tanto si tienes un negocio turístico, ya sea hotelería, ya sea, bueno, hotelería, como de empresa de actividades, empresa de, bueno, turística en general, ¿no? Primero os voy a contar un poco sobre mí porque, bueno, siempre en todas las presentaciones va primero, ¿no? Bueno, como bien ha dicho Raúl, yo llevo varios años, ¿no? O algunos años emprendiendo en negocios turísticos, ¿no? O aportando mi visión a negocios turísticos. Primero y lo más importante, bueno, soy CEO y fundador, que queda muy bien decirlo, ¿no? De una pequeña empresa que se llama Vamos Rural, en la cual realmente, para que os hagáis una idea, pues somos una plataforma de actividades y en nada de alojamientos rurales, en la cual queremos premiar unos valores diferentes que no premian las otras plataformas, ¿no? Bueno, respetamos a los proveedores, no cobramos comisión a la parte de proveedor, únicamente a la parte de viajero por estos servicios especializados, ofrecemos tanto actividades que estamos acostumbrados a ver como actividades súper rurales, de oficios antiguos, de tradiciones, de cultura, y realmente el objetivo de la plataforma es un poco aunar esa cultura y esas tradiciones con el turismo, ¿no? También, bueno, tengo un certificado de Project Manager por Google, he estado en varios programas de emprendimiento de Harvard y el MIT. Y luego también, junto con mi padre dirigimos un negocio rural que es un albergue, ¿vale? Así como ser... No sé qué pasa. Así como, bueno, ayudar a diferentes proyectos de emprendimiento, pues un poco con lo que yo sé, ¿no? Entonces, os voy a contar esos 5 temas que os he comentado. Lo primero que hablaremos, sobre todo, que hay que entender muy bien, son los clientes, ¿no? Sí es verdad que en anteriores webinares de la Oficina Rural Cantabria lo hemos estado viendo, ¿no?
pero creo que es súper interesante refrescar un poco quiénes son nuestros clientes y cómo interactúan, ¿no? con nosotros. Luego hablaremos un poquito sobre temas de sostenibilidad, que está tanto de moda, ¿no? Y os aportaré mi visión en este campo también. Luego hablaremos de web y plataformas, donde explicaremos sobre todo cuestiones referentes pues, a Booking, Civitatis, Airbnb, VRBO y demás plataformas, y sobre también cómo tu web puede atacar o puede poner en jaque a estas plataformas, ¿no? o atraer también a clientes, ¿no? Luego lo haremos, que también se ha hablado en un anterior webinar de redes sociales, ¿no? De cómo impactan a tu negocio turístico y hasta qué puntos son importantes, ¿no? Y por último, os explicaré 3 herramientas y haré algunos apuntes sobre herramientas de gestión de negocios rurales, ¿no? Primero, como os he dicho, vamos a hablar un poco de clientes, ¿no? De clases de turista. Creo que más o menos todo el mundo tenemos claro 3, 4, 5 tipos, ¿no? de turistas que hay, pero bueno, yo los he agrupado en 3 grandes grupos, ¿no? Al final creo que en un mundo en el que estamos en un cambio constante y que cada vez hay más avances tecnológicos, creo que es vital, o sea, súper importante, comprender cómo estos viajeros se han transformado en el tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo los viajes que hacíamos hace 10 años, hace 15 años, a los viajes que hacemos ahora, ¿no? Y también explicaros un poco cómo estos 3 tipos, o estos 3 tipos que he definido yo, coexisten en la industria turística actual. Es decir, no somos todos digitales ni somos todos clásicos, sino que coexistimos los 3 tipos de personas, ¿no? Entonces voy a explicar un poco el primero. El primero lo he llamado el clásico, ¿no? Podría ser referenciado un poco a mi padre, ¿no? Una persona más clásica de guía de viaje, ¿no? Estas personas realmente, para que nos hagamos una idea, pues tienen preferencia en 2 cosas, ¿no? El tema de la planificación anticipada, es decir, gente que planifica su viaje de una forma anticipada, ¿no? No quieren que haya problemas, etcétera. Y con esa otra cuestión viene la seguridad, ¿no? Quieren que esté súper seguro que su viaje está confirmado, que está reservado, incluso que está pagado, ¿no? Al final, estas personas suelen confiar sobre todo en agencias de viajes tradicionales, ¿no? Como hace muchos años viajábamos, yo no he llegado a un punto nunca, creo, de ir a una agencia de viajes a reservar un viaje, pero creo que es algo que todavía sigue usándose y cada vez menos, ¿no? Pero puede ser interesante tenerlos en cuenta, ¿no? Al final, estas personas, pues ponía el ejemplo de mi padre, ¿no? Que buscan recomendaciones de los lugareños, ¿no? Quien no ha ido a un destino y ha preguntado, oye, ¿dónde como? ¿Dónde se come bien aquí, no? Entonces, bueno, sí que es verdad que esto se sigue haciendo, pero al final utilizamos estas reseñas, ¿no? De las personas del lugar para obtener información, ¿no? Luego hablaremos un poco del turista social, ¿no? Esta persona que está un poco ya más avanzada, ¿no? En un punto intermedio entre el clásico y lo que veremos a continuación. Y realmente estas personas pues aprovechan Internet para planificación de sus viajes, ¿no? Al final, tanto guías de viajes como sea reservar vuelos, actividades, alojamiento en línea. Y también realmente aprovechan un poco las ventajas de la tecnología para organizar estos viajes, ¿no? Se documentan, bueno, al final son personas que usan Internet como apoyo para sus viajes, ¿no? De ahí veremos luego la importancia de estar en Internet, ¿no? Y luego hablaremos un poco del turista hiperconectado, ¿no? Este turista sí que es verdad que es un tipo de turista más joven, ¿no? Es ese turista que está 24 horas en su móvil, que es la vanguardia al final del uso de la tecnología en los viajes, ¿no? Son globales, móviles y buscan la inmediatez y la rapidez. Es decir, buscan desvirtúan un poco también los valores del turismo, ¿no? Que sería un poco ir más relajado, ¿no? Pero ellos lo que quieren realmente es todo inmediato, reserva en el momento, etcétera, ¿no? Están siempre conectados, reservan en línea, buscan actividades en línea, planifican los itinerarios, saben dónde comer, qué precio tiene el menú incluso que pueden obtener. Al final, todo lo tienen súper planificado, no molestan a nadie del lugar para hacer su viaje, pero sí que es verdad que creo que es muy interesante ver este tipo de turista también, ¿no? Al final, como os he dicho, estos 3 tipos coexisten en la actualidad, ¿no? Y es realmente una realidad, ¿no?
Al final, la adaptación de la industria turística es clave, ¿no? Porque tenemos que hablar que al final, pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Tanto los destinos turísticos como las empresas relacionadas con el turismo. Hemos evolucionado de tal forma que satisfacemos una amplia variedad de preferencias y necesidades de los viajeros. Al final nos tenemos que adaptar para tener ese turista más clásico, ¿no? Que se me puede ocurrir incluso el hotel que tiene en la barra, ¿no? En la entrada tiene esos flyers, ¿no? Tanto de actividades como empresas de la zona, etcétera. Como ese viajero hiperconectado que busca todo a través de Internet y tiene que estar y hay que adaptar, ¿no? Entonces, al final, creo que el turismo de hoy en día abarca, pues, estos, más o menos, podríamos sacar más tipos, ¿no? Pero creo que serían un poco estos tres tipos de viajero, desde esos tradicionales hasta esos hiperconectados y que creo, como apunte muy fundamental, que comprender estas tres diferencias o estas diferencias y, sobre todo, adaptarse a ellas, creo que es esencial tanto para la sostenibilidad como para el éxito tanto de la industria turística como de tu negocio rural, como de tu negocio turístico en este siglo XXI que estamos, ¿no? Ahora os voy a explicar un poco una cosa muy interesante que son los factores de decisión de estos tres tipos de personas, ¿no? Realmente se han estandarizado, es decir, estas tres personas, sí que es verdad que hay en algún punto que tienen diferencias, ¿no? Como os he dicho, de los flyers físicos hacia la oferta online, pero estos tres tipos que he podido mirar o que os he plasmado aquí, sí que es verdad que tienen bastante en común, ¿no? Primero, hablamos de una cosa muy interesante, ¿no? Aquí veis dos fotos, pues no son el mismo alojamiento, pero realmente podrían serlo, ¿no? Al final creo que como factor de decisión las imágenes desempeñan un papel fundamental en la elección tanto de alojamientos como de ofertas turísticas en general, ¿no? Al final se ha demostrado a través de estudios que unas fotografías detalladas, incluso vídeos, son súper claves pues, para atraer a estos turistas, ¿no? Al final, tanto la variedad como la calidad de las fotografías y de los contenidos que tú tienes influyen en gran medida en la decisión de reserva, ¿no? Al final, bueno, nadie compramos un producto o servicio sin verlo, ¿no? Y en el turismo, sobre todo, las fotos y los vídeos son el momento en el que los viajeros, pues, de una forma o de otra, se sienten inmersos en tu oferta, ¿no? Y la pueden evaluar, ¿no? Entonces, os voy a dar un par de datos, ¿no? En general, pero según un estudio de Expedia, que se ha sacado hace un año y medio, los listados de alojamientos, para que veáis un ejemplo, ¿no? Los listados de alojamientos con más de 20 fotos tienen un 83% más de probabilidad de recibir reservas. Es decir, no solo prima la calidad, ¿no? Porque tener 3 fotos de calidad, pues dejan a uno un poco indiferente, sino que también la cantidad sumada a esta calidad pueden atraer a más viajeros, ¿no? hacia tu oferta. Y además, las imágenes de alta calidad pueden aumentar la confianza de los viajeros en un 46%. Aquí vemos en la imagen de la izquierda pues un alojamiento que realmente a mí no me daría, ¿no? Si reservo, imagínate, estoy en Madrid y voy a reservar en Cantabria o voy a reservar en Barcelona, ¿no? Es decir, que me tengo que mover a 5 horas de mi casa. A mí no me da tranquilidad, ¿no? Reservar en un sitio en el cual la foto, pues realmente, bueno, yo me he encontrado de todo, ¿no? Viendo oferta turística me he encontrado de todo. Me he encontrado incluso la marca de agua de la foto de 2011, ¿no? En ese alojamiento que está publicado en el 2023 o en el 2022, ¿no? Luego vamos a hablar de otro factor muy interesante y que yo creo que todos tenemos claro, ¿no? Que es el tema de la reputación en línea, ¿no? De la reputación digital. Creo que esto es cada vez más crítico para todos los turistas, es decir, el tema de las reseñas, etcétera, porque cada vez más las personas se basan en las reseñas y calificaciones de otros viajeros para tomar decisiones, ¿no? Al final, hace muchos años, pues preguntábamos a alguien, oye, ¿qué tal este sitio? Y así, ¿no? Pero ahora lo hacemos todo de una forma en línea o lo hacemos de una forma generalista digital, ¿no? Al final, recalcar, ¿no? Que una gestión adecuada de esta reputación y la presentación incluso de reseñas positivas, porque muchas veces tenemos esas reseñas pero no las usamos, ¿no? Están en el perfil de Google o están en TripAdvisor o en donde sea, ¿no? En la plataforma que sea.
pero no las usamos, ¿no? Yo creo que el uso de estas reseñas es fundamental, ¿no? La gestión, tanto la gestión como la presentación, para atraer a más viajeros hacia tu oferta, ¿no? Y os dejo otro dato interesante, y es que según un informe de Bright Local, que es una empresa dedicada al tema de las reseñas, etcétera, como podría ser Glassdoor en las empresas, el 91%, es decir, un porcentaje súper amplio de los consumidores entre 18 y 34 años, confían tanto en las reseñas online como en las recomendaciones personales. Es decir, el 91% de las personas entre 18 y 34, si es verdad que hay un rango de edad, confían tanto en las online como en esas reseñas personales que me puede decir mi primo de este alojamiento o este hotel o este restaurante está súper bien, ¿no? Para que veamos un poco la importancia que tienen estas reseñas, ¿no? Y luego, otro dato interesante, y es que el 84% de las personas considera las reseñas en línea como altamente confiables, ¿vale? Hay muy pocas personas, pues ese porcentaje que queda, ¿no? Que ve una reseña en línea tanto mala como buena y dice, creo que no me fío de esta reseña, ¿no? Entonces, creo que es altamente interesante ver esto, ¿no? Luego os dejo otro punto muy interesante, y es el penúltimo, y es el tema de las cancelaciones, ¿no? Es algo que todo el mundo estamos preocupados, ¿no? Porque al final, pues, X días antes nos quedamos sin X personas, etcétera, no podemos cubrir el hueco, no podemos adaptarnos, ¿no? Para poder obtener otro cliente, ¿no? A través del que el cancelado, pero realmente lo que poca gente sabe, ¿no? Que es que la flexibilidad en las políticas de cancelación es súper apreciada, sobre todo por estos tres tipos de turistas. Esto sí que sería generalista para los tres, ¿vale? Porque al final la idea de ofrecer cancelaciones flexibles da a los viajeros sobre todo la tranquilidad de saber que no perderán dinero, ¿no? O que no se cancelará, ¿no? Si las circunstancias cambian, ¿no? Al final, os dejo datos también, y es que los listados de propiedades, en general las plataformas, los perfiles, ¿no? De estas plataformas que tienen las políticas flexibles, sí es verdad, y sí está bien dicho, ¿no? Que tienen más cancelaciones, ¿vale? Pero no es una diferencia tan grande como el otro dato que os voy a dar, ¿no? Más o menos hay una diferencia entre el 13%, los alojamientos que tienen las cancelaciones súper estrictas, es decir, yo reservo y no me dejan cancelar, tienen un 13% de cancelaciones, mientras que el 19%, o sea, de los otros alojamientos, de la otra oferta que tiene esas cancelaciones flexibles, la tasa de cancelación sube al 19%. Es decir, que hay un 6% de probabilidad más de que te cancelen si tienes cancelaciones flexibles. Pero al final vemos que hay un 30, 40, 50, 60% de personas que prefieren esas cancelaciones, ¿no? Por lo tanto, dejando otro dato, las ofertas turísticas que tienen las cancelaciones más flexibles obtienen de media un 23, 24, 30% de reservas, ¿vale? Lo que quiere decir que al final, si valoramos esa diferencia entre cancelaciones del 6%, ¿no? Es decir, si yo tengo muy flexibles cancelaciones, hay probabilidad que me reserve o que al final como que mi oferta se vea depreciada, ¿no? Ese 6% sugiere, al tener tantos datos, sugiere que los viajeros realmente valoran la flexibilidad y están dispuestos, ¿no? A reservar con mayor confianza cuando se les ofrece esta opción, ¿no? Es algo muy interesante. Creo que lo tenemos que tomar en cuenta porque al final a nadie nos gusta, ¿no? Perder dinero o no ganarlo o dejar de ganarlo, pero creo que poder ganarlo por otro lado, ¿no? En base a que tener más reservas puede ser más interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos esta persona, os pongo el ejemplo del turista clásico, ¿no? Esta persona que es la persona que reserva con mayor antelación, por ejemplo, descarta tu oferta en cuanto no hay cancelación. ¿Por qué? Porque esta persona
pues nos ponemos en la piel de un turista clásico, ¿no? Que quiere pues todo muy escrito, quiero ya reservado, todo con cancelaciones, por si acaso no voy a poder ir porque yo no sé de aquí a 4 meses que voy a reservar o de aquí a 3 meses, yo no sé qué me va a pasar, ¿no? Si me voy a romper una pierna, etcétera. Por lo tanto, tu oferta ya, al no tener cancelaciones, la descarta, ¿no? Y creo que es muy interesante pues poder ver cómo adaptar esa oferta a que obteniendo más clientes haya una tasa de cancelación también menor, ¿no? Que luego incluso podría incluir el tema de dar bonos, de, bueno, dar diferentes pestañas en vez de no dar nada, ¿no? Y por último, os voy a contar un poco sobre la interacción en redes sociales, ¿no? Algo muy interesante que creo que completa un poco 3 patas que luego hablaremos, pero al final las redes sociales desempeñan, sobre todo, diría, un papel fundamental, ¿no? En la búsqueda de servicios turísticos y tanto en la búsqueda de servicios turísticos como en la creación de itinerarios. Es decir, cada vez más las personas valoran diferentes ofertas que encuentran por redes sociales, que ven en redes sociales, que ven a través de influencers que han hecho la promoción o lo que fuese, ¿no? Es decir, al final los viajeros buscan inspiración, obtienen información, tanto sobre precios, recomendaciones de otros usuarios, ¿no? Hay algo muy interesante en las redes sociales que es el User Generated Content, es decir, estas podrían ser las reviews, más o menos por hacer una similitud, las reviews de las redes sociales, ¿no? Al final, cuando yo tengo mi Instagram y subo un vídeo de un alojamiento que me ha encantado, ¿no? Y lo promociono en redes sociales, eso al final acaba llegando a más gente de la que yo tengo en mi círculo, ¿no? Por lo tanto, al final hay un viajero, este tipo de viajero social o más conectado, que valora muchísimo las recomendaciones de otros usuarios, pero también dentro de las redes sociales, ¿no? Entonces, como he dicho antes, ¿no? La gestión efectiva de estas redes sociales, en general, de todos nuestros perfiles, es crucial, es clave, ¿no? Para atraer a estos 3 tipos de turistas y, sobre todo, proporcionar, ¿no? Pues, o dar una información valiosa a través de estas plataformas, ¿no? Espero que no se esté aburriendo mucho. Ahora pasamos a una cosa un poco más interesante, ¿no? O más que está de moda, ¿no? Por así decirlo, que es una tendencia, no diría que está de moda, que es la sostenibilidad, ¿no? Vamos a hablar un poquito en grandes rasgos sobre lo que es la sostenibilidad. Y bueno, empezar explicando un poco el término generalista de qué es el turismo sostenible, de cómo aplicar la sostenibilidad en mi oferta turística, etcétera, etcétera, ¿no? Empezaré explicando que la sostenibilidad influye en 3 ámbitos, ¿vale? Influye en el ámbito económico, influye en el ámbito social e influye en el ámbito ambiental, ¿vale? Pero, bueno, diciéndoos esto, al final me diréis, ¿qué es la sostenibilidad realmente? O sea, ¿cómo puedo aplicarlo? ¿Cómo puedo empezar a hacer esta serie de cosas, ¿no? Haré un inciso y es que os explicaré en básico, una descripción básica que yo creo que es clave, es que el turismo sostenible, ¿no? La oferta turística sostenible, os diré que es una forma de viajar y explorar lugares de manera que cuidemos el planeta, que cuidemos de las comunidades locales y que cuando viajamos tratemos de no dañar ni perjudicar a la gente que vive en esos lugares, ¿vale? Englobamos estos 3 factores que os he dicho, económico, social y ambiental. Por lo tanto, creo que la descripción más básica sería eso, ¿no? Es una forma de viajar diferente y de una manera que respetemos sostenibilidad, o sea, el tema económico, social y ambiental, ¿vale? Al final, creo que el turismo sostenible no hay más, o sea, esto es una descripción muy amplia, ¿no? Pero yo creo que se trata de viajar de una manera responsable y respetuosa, tanto con el entorno que viajamos como con las personas a las que vemos o a las que estamos, ¿no? Y ahora os contaré algo muy interesante que puede serviros a todos y es que para que veáis un poco si esto es una moda o es una tendencia, ¿no? Creo que es importante recalcar que es una tendencia, ¿no? Que no es una moda, porque más o menos en los últimos informes que se han sacado, ¿no? De la Organización Mundial de Turismo, etcétera, hay una parte muy importante que dice que el 90%, es decir, es un porcentaje muy grande de las personas viajeras, cree o asegura que el turismo sostenible es relevante,
¿vale? Al final hay un gran número, ¿no?, de viajeros que asegura que este turismo es relevante, que es importante para ellos, ¿no? Aunque no lo practiquen o no, para ellos es importante y es relevante tenerlo en cuenta, ¿no? Yo os contaré también que en España el 70% de la gente que ha viajado quiere o cree que puede probar los viajes sostenibles, el turismo sostenible, etcétera, durante los próximos 12 meses, ¿vale? Esto es del año pasado, pero creo que hay una tendencia clara que afirma tanto que la gente lo percibe como que es importante, como que están deseando probarlo, ¿no? O experimentar la experiencia en su propia piel, ¿no? Creo que es muy interesante, que tenemos que tener esto muy presente. Es decir, cada vez hay más personas que están comprometidas con el turismo responsable, con el turismo sostenible, etcétera. Y os diré, o yo creo que mi recomendación personal o aviso, ¿no?, es que no acoger o no apoyar a estas personas puede significar que nuestro negocio se vea perjudicado, ¿no? Creo que es muy interesante adaptarnos de la forma que podamos, ¿no? Ahora os voy a contar un poco las cosas generalistas que pueda tener el turismo sostenible y unos pequeños gestos que podemos aplicar cada uno en nuestro negocio de forma muy sencilla, ¿no? Entonces, os voy a empezar explicando para aportar en profundidad a la sostenibilidad, ¿no? Tenemos, bueno, diferentes cuestiones que pueden ser relevantes dependiendo del tipo de negocio. Lo primero que os diré, sobre todo, es esa certificación o ese sello sostenible. Al final, bueno, cuando tú haces unos actos sostenibles, que explicaremos después, pues hay asociaciones, hay fundaciones, hay organizaciones que se dedican a respaldar estos actos que tú estás haciendo y darte, pues, una especie de gratuidad o de sello para que puedas mostrar a todo el mundo que eres sostenible, ¿no? Hay varias certificaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la comida, ¿no?, de la industria de la ecología, ¿no?, un poco, pues podríamos incluir esa serie de certificados ecológicos, ¿no? Ese sello de, oye, mis productos son ecológicos, ¿no? Creo que también, hay también sellos de turismo responsable, ¿vale? Y otras acreditaciones al final que validan un poco las acciones sostenibles de un negocio, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, un punto interesante que es el fomentar la movilidad sostenible, ¿vale? Desde tu oferta turística. Sí que es verdad que si tú ofreces actividades de un todoterreno por la montaña para ir a visitar ciervos, pues obviamente no creo que la mejor manera sea comprarse un coche eléctrico. O sí, ¿no? Dependiendo un poco de cómo tú lo veas. Pero creo que promover medios de transporte sostenibles, como el uso de bicicletas, el transporte público o, en una parte, los vehículos eléctricos, tanto como puede reducir la huella de carbono en los viajeros, porque esto es muy interesante, ¿no? Al final, si yo tengo imaginaos que yo tengo, es un ejemplo un poco absurdo, ¿no? O no, pero si yo tengo un free tour o un tour en Santander, si las personas que se desplazan en vehículo eléctrico, que se desplazan en transporte público o se desplazan un poco en bicicleta, ¿no?, que vienen hasta ti en bicicleta, yo les doy una gratuidad o les premio con alguna cuestión. Realmente esto lo que estamos haciendo es que cada vez más, porque sí que es verdad que cada vez más los viajeros están comprometidos, pero que estén comprometida la parte de la oferta para explicarles que realmente para ellos también tiene sentido, es decir, que hay un match entre el cliente, lo que observa con el turismo sostenible, como la oferta turística, hay un match, ¿no? Y pueden ver pues respaldadas esas dos cuestiones que para ellos ven de vital importancia. Por lo tanto, por ejemplo, un ejemplo que se me puede ocurrir también es que se pueden diseñar rutas turísticas que fomenten el uso de medios de transporte sostenibles, ¿no? Pues ahora no se me ocurre, ¿no? Pero incluso un free tour o un tour con bicicletas eléctricas, ¿no? O con patinetes eléctricos, ¿no? Luego hay una cosa importante que es el tema del apoyo a la economía local, ¿vale? Esto es algo que hacemos muy bien en Vamos Rural y cada vez estamos creciendo más, ¿no? Por ejemplo, sería, os pongo ejemplos, ¿no?, para que sean más tangibles, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un alojamiento, pues fomento la compra de productos locales, ¿no? Y apoyo a estos pequeños negocios
que sí es verdad que en algún punto la economía prima, ¿no? Y sí es verdad que pueden ser más caros que productos generalistas, pero tanto contribuyo con la sostenibilidad económica de esta región como mi alojamiento se beneficia de unas cuestiones, ¿no? Ahí está que realmente yo promocione que hago estas cosas. Es decir, de nada sirve o durante mucho tiempo, hasta que esto no ha explotado, ¿no? Este tema de sostenibilidad, durante mucho tiempo estas personas tenían todos estos productos locales, ¿no? Productos sostenibles, productos veganos, ecológicos, pero de ninguna manera lo han promocionado, ¿no? Ahora lo que se trata es de hacerlo y de promocionarlo. Es decir, de beneficiarte de esa ventaja que te da, de esa ventaja competitiva contra otra persona que te da el ser de esa manera, ¿no? Luego, por otra parte, estaría el tema de la diversificación de la oferta turística, ¿no? Algo que también hacemos en Vamos Rural. Es decir, ofrecer una variedad de experiencias turísticas diferentes, ¿no? Ecoturismo, turismo cultural, aventuras al aire libre, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos muchísimos proveedores que ya hacen esto y nosotros con Vamos Rural lo que queremos juntar es ese alojamiento que realmente no tiene bicicletas, ¿no? Para poder dar un paseo o no tiene actividades, se pueda beneficiar de estas empresas que ya lo hacen, aportando a su oferta turística, ¿no? Muy interesante para los viajeros, aportando esa parte de, bueno, pues de actividades o de diversificación de una oferta diferente, ¿no? Que tú con ese alojamiento tengas tus actividades, tengas tu ecoturismo, tu turismo cultural, etcétera, ¿vale? Y luego estaría otro punto interesante y el punto final de la sostenibilidad, de cómo aplicarla de una manera mucho mayor, ¿vale? Luego os daré esos pequeños gestos. Y sobre todo, un punto muy importante que también hacemos en Vamos Rural es el involucramiento de la comunidad local. Creo que es súper interesante trabajar de la mano tanto con esos productores locales que tenemos cerca, como he comentado antes, esa economía local, ¿no? Ese tendero del pueblo o ese tendero de barrio. Creo que trabajar de la mano con estas personas, tanto en la toma de decisiones para tu negocio, ¿no? Como en la gestión del turismo, creo que es esencial, ¿no? Al final, pues se me ocurre una ruta en bicicleta y que a mitad pases por una quesería en la cual te dan un aperitivo o un agua, pero a la vez conoces esa forma de vida que hacen esas personas, ¿no? Creo que al final esto asegura de cierta manera que las comunidades en general, las comunidades locales, ¿no? Se beneficien directamente de la oferta turística, de la industria turística, ¿no? Y tengan también, que creo que es muy importante, un papel activo en su desarrollo, ¿no? Al final, creo que para que todo vaya bien tenemos que estar todos unidos para que esto pueda realmente tener un impacto interesante, tanto en los viajeros como en la oferta, como en esas comunidades locales, ¿no? Ahora os voy a explicar un poco, os voy a dar unos pequeños actos que se pueden aplicar, que son realmente bastante sencillos, ¿no? Lo primero, se me ocurre el tema del reciclaje, ¿vale? Creo que es algo que cada vez está más estandarizado, pero por tener tanto en tu alojamiento como en tu actividad, como en tu oferta turística, tener esta parte de, pues yo qué sé, por ejemplo, se me ocurre colocar botes de basura en áreas comunes, en habitaciones, con etiquetas que digan qué tipo de basura va en cada uno, ¿no? Esto al final, si todos nos unimos, ¿no? Sí que es verdad que poco a poco cada vez la gente lo va haciendo, ¿no? Pues antes había un cubo de basura, hace 20 años había un cubo de basura y se tiraba todo, ¿no? Pero ahora cada vez más vamos reciclando y vamos teniendo estos pequeños actos que son sostenibles, tanto, o sea, realmente no es que sean sostenibles para nuestra oferta turística, porque reciclar al final las cosas de tu alojamiento, de tu oferta, realmente no tiene un impacto, ¿no? En esa oferta, pero sí lo que he dicho antes, que es beneficiarte de lo que te aporta ser sostenible, reciclar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que se me puede ocurrir es si realmente necesitas usar platos, vasos, cubiertos de plástico desechables, tanto en una cafetería como en un restaurante, como en una quesería, etcétera, ¿no? Creo que utilizar opciones reutilizables, ¿no? O compostables, pues puede ser muy interesante, ¿no? Tanto bambú como madera, como alimentos que también se pueden comer, ¿no? Hace un tiempo conocí a unos chicos. Bueno, la directora se llama Marta Maneja, es una chica que tiene 21 o 22 años y se dedica a hacer palas, la pala de los helados, ¿vale? Con la que nos dan para comer el helado
que realmente te la comes y tiene un sabor bastante interesante, ¿no? Por lo tanto, creo que estas iniciativas que fomentan que no usemos las cosas desechables, que os diré por bien vuestro que estas cosas ya están prohibidas, es decir, ofrecer vasos cubiertos de plástico que sean desechables está prohibido, creo que ya no se venden de un material reciclado, que realmente para comprar un material reciclado igual es más interesante usar bambú, usar madera y poder beneficiarte de lo que te aporta tener esto, ¿no? Pero realmente ya está erradicado de la parte de los comercios. Creo que ya no se venden vasos de plástico, etcétera, sino que tiene un porcentaje reciclado, ¿no? Luego, se me ocurre, por ejemplo, el tema de la concienciación, ¿no? Creo que si tú reciclas, pero haces que tus clientes en su habitación o en la actividad a la que hagas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que tú hagas una ruta de senderismo y puedas dar una botella de agua reciclada y que luego esos envases vuelvan, ¿no? Como siempre decimos, en la montaña todo lo que va tiene que volver, ¿no? Entonces, creo que es algo interesante que puedas compartir con tus viajeros para que fomenten también esas prácticas, ¿no? Y una cosa muy sencilla que yo creo que estamos aplicando todos cada vez más es el tema de cambiar pues, las típicas bombillas que tenemos por LED, ¿no? Además de ahorrar energía, porque estas bombillas tanto consumen menos como duran más tiempo, también se puede destacar como una mejora para tus huéspedes. Al final, sí que es verdad que es algo que ya tiene todo el mundo y igual no se puede percibir como una ventaja, pero el tema de promocionar que tú haces eso para tu negocio puede ser bueno, ¿no? Lo mismo pasaría con el tema de los paneles solares o de la energía renovable, ¿no? Al final, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo que he visto el otro día. Bueno, aparte de que tú instales paneles solares en tu edificio, en la zona en la que estás, etcétera, o que tu instalación, porque se me ocurre, por ejemplo, que hay muchas personas que tienen un punto en la montaña en el cual llevan a todos sus viajeros, pues que esa instalación use paneles eléctricos, ¿no? O sea, paneles solares. Se me ocurre, y es un ejemplo que ha hecho ya que he conocido varias empresas que lo hacen, que es, bueno, es una cosa muy interesante que podéis aplicar, yo creo que ya mismo, y es que hay bastantes negocios, o hay, bueno, 3, 4, 5 que ya conozco, que promocionan, es decir, ellos no tienen paneles, ellos no tienen nada renovable que sea de su pertenencia, ¿no? Pero promocionan que compran su energía a empresas que vienen de fuentes renovables, ¿no? Por ejemplo, Iberdrola, cuando te llega la factura de la luz, te indica qué porcentaje de esa energía que estás usando es renovable, ¿no? Pues ya hay gente, para que veáis que esta manera, ¿no? Ya hay gente promocionando no que contrata a Iberdrola, sino que el 80% de la energía que consumen es de fuentes renovables, ¿no? Al final, no tenemos que gastar ni un euro, únicamente elegir una compañía de luz que venga de energías renovables y promocionar que nuestra luz es de energías renovables, ¿no? Creo que estos gestos, algunos son más pequeños, unos son más grandes, ¿no? Pero creo que estos pasos hacia la sostenibilidad no solo, como he dicho, son buenos para el medio ambiente, ¿no? Que hay que estar un poco más concienciado de lo que implica todo lo que hacemos, sino que también son atractivos para la oferta turística, es decir, para esos viajeros, ¿no? Que valoran la responsabilidad ambiental, que anteriormente hemos visto que el 90% de los viajeros lo valoran significativamente. Es decir, que para ellos podría ser en algún punto del que lo tengan indispensable, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de unos nuevos modelos de negocio que se han ido generando, ¿no? Esto sí que es verdad que es algo más novedoso y que poco a poco estamos trabajando cada vez más, que, bueno, ecoturismo, viajes culturales, enogastronomía, turismo regenerativo, turismo comunitario, de impacto social. Bueno, hay bastantes, ¿no? No me voy a extender mucho, sino que, bueno, os voy a explicar un poco qué es el turismo regenerativo, ¿no? Creo que el turismo regenerativo o llamado de alguna otra forma, ¿no? Como ecoturismo, ¿no? Se puede tener varias percepciones. Creo que esto va un poco más allá de ser sostenible, ¿no? De cuidar estos ambientes, sí que no, realmente se centra en la idea de dejar un impacto positivo en el entorno en el que se visita, ¿vale? Al final, los negocios turísticos regenerativos, por así decirlo, se esfuerzan más o menos, o casi todos, por mejorar el medio ambiente y comunidad local durante y después de la visita de los turistas, ¿no? Como os he dicho,
Pues un ejemplo muy, muy básico podría ser, pues eso, yo tengo una ruta senderismo y a la mitad de la ruta paso por una quesería. En esa quesería me enseñan cómo se puede trabajar la quesería, ¿no? Que podría ser ruta de senderismo con una actividad, ¿no? Es decir, ya estamos diversificando la oferta, ya no somos una ruta de senderismo que puede hacer mucha gente, sino que tenemos algo diferencial. Y tanto la comunidad local como el medio ambiente, el tema del reciclaje, etcétera, durante y después de la visita de estos turistas, pues lo podemos mejorar, ¿no? Luego incluiría, por ejemplo, el tema del turismo regenerativo, incluiría, imaginaos, yo tengo la ruta de senderismo otra vez y la uno a un taller o un proyecto de reforestación, ¿vale? Ya no tengo una guía de senderismo, sino que ahora lo que tengo es una actividad que mejora el medio ambiente y a la vez hace la oferta principal, ¿no? Que es el senderismo. Por lo tanto, creo que es muy interesante, ¿no? Tanto restauración de ecosistemas, ¿no? O programas de empoderamiento con la comunidad. Creo que es muy importante tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Luego hay el tema del turismo comunitario, ¿no? Que cada vez se está desarrollando un poco más, que realmente en este modelo lo que se trata es que las comunidades locales asuman un papel central en la creación y gestión de experiencias turísticas, es decir, un pequeño pueblo pues ofrece X cosas que pueden ser muy interesantes para ellos y realmente lo crean, ¿no? Y lo gestionan, ¿no? Creo que al final luego los beneficios se comparten de manera equitativa entre toda la comunidad, pero creo que podría ser algo antes, ¿no? Luego, por ejemplo, hay turismo de impacto social, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre un proyecto de turismo, ecoturismo, ¿no? De proyecto generativo, etcétera. Se me ocurre, por ejemplo, que podría ser Apadrina un Olivo, ¿no? Apadrina un Olivo es una empresa entre ONG y non-profit, ¿no? Pero lo que hacen realmente, para que veáis de manera simple lo que hacen, realmente es que tú, de cierta forma, como se han apadrinado durante mucho tiempo pájaros, otras personas, ¿no? Niños, etcétera, un poco que se ha seguido la tendencia de Naciones Unidas, ¿no? Pues realmente tú realmente lo que apadrinas es un árbol, ¿no? Apadrinas un olivo, ese olivo tiene X edad dependiendo de lo que pagues y el aceite que salga de ese olivo, cada año te envían las garrafas de aceite, ¿vale? Te envían una parte de las garrafas porque las otras las usan para su modelo de negocio, ¿no? Porque a cambio de ese dinero que tú das, pues manejan el campo, lo aran, le echan, bueno, los productos que tengan que echarle, ¿no? O le abonan, etcétera. Y a cambio te dan esa parte de aceite cada año, ¿no? Es algo muy interesante porque creo que al final, pues 100, 200 euros al año sí que es verdad que estás apoyando de cierta manera, ¿no? Al medio ambiente, ¿no? Al planeta un poco, por así decirlo, pero tienes también un beneficio, ¿no? Porque sí que es verdad que apadrinar sin tener un beneficio, pues puede ser algo más tedioso, ¿no? Pero creo que es un ejemplo claro de cómo podemos aplicar nuevos modelos de negocio, ¿no? Que junten estos valores que hemos comentado, ¿no? Creo que al final, un poco os comentaré en general, ¿no? Que estos modelos de negocio están diseñados sobre todo para abordar crecientes preocupaciones, ¿no? Tanto la sostenibilidad como la industria del turismo y que atraen a un nuevo tipo de viajero, ¿no? O un tipo de persona diferente, ¿no? Que está más comprometido con esta sostenibilidad, etcétera, ¿no? Porque en los olivares, hacen visitas guiadas también, ¿no? Para esta gente que cree que puede tener un impacto más significativo en el mundo, ¿no? Y bueno, por último, sin extenderme mucho, os dejo el Código Ético del Turismo de Euskadi, ¿vale? Que esto es una de las primeras guías que han hecho de cómo respetar ciertos valores, ¿no? Luego al final de la presentación, si queréis, lo comparto por aquí, pero es muy interesante ver cómo institución, como es el Gobierno de Euskadi, ¿no? O la Consejería de Turismo de Euskadi, pues promociona esta serie de principios, ¿no? Fundamentales que se espera que todos los actores involucrados en el turismo adopten y apliquen, ¿vale? De momento son como una especie de recomendaciones, no es tanto una norma, pero probablemente en los años venideros sea una norma, ¿no? Y ahora hablado un poco, ya hemos hablado un poco de factores, ¿no? De cosas más teóricas, vamos a hablar un poco sobre sostenibilidad
en base a la web y las plataformas, ¿no? También llamadas OTAs, ¿no? Las OTAs son las Online Travel Agencies, que Booking, Airbnb, etcétera, ¿no? Y empezamos con un punto muy interesante que hay muchísima gente que me pregunta siempre, y es que en general, ¿no? O hay muchos propietarios o hay muchas personas, ¿no? Tanto este ejemplo es de Booking porque es algo que yo creo que conocemos todos, pero podría ser de cualquier plataforma que opere en España, ¿no? Civitatis, Airbnb, bueno, tanto de diferentes ofertas, ¿no? Como también de listados, directorios, etcétera, ¿no? ¿Por qué Booking vende más que tú? ¿Vale? Es una pregunta muy interesante, es decir, ¿por qué Booking vende más que yo con mi hotel, ¿no? Aquí voy a dejar de lado la parte de que Booking es de los principales clientes de Google, ¿no? Y paga muchísimo dinero por aparecer en Internet, ¿no? Pero hay otro punto que, aunque pague mucho, también lo tiene que hacer bien, ¿no? No sé si sabíais que 9 de cada 10 hoteles, que esto es muy interesante, 9 de cada 10 hoteles independientes, que no son cadenas, dice que Booking.com, para los hoteles, es su principal agencia de viajes online. Es decir, que la mayoría de tráfico la obtienen a través de Booking, ¿no? Y os contaré que la clave de que Booking venda tanto, aparte de que pague muchísimo en anuncios, es que lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque está pensado y orientado al cliente, ¿vale? Al final, Booking en general siempre se ha destacado por... tiene un enfoque claro en satisfacer las necesidades de los clientes, es decir, de esa parte, ¿no? De ese viajero, ¿no? Que en otros sitios, ¿no? En tu propia página web puede estar de una manera un poco más olvidado, ¿no? Pues el tema de las cancelaciones, ya no ofreces cancelaciones, etcétera. Es un poco, Booking prioriza el bienestar del usuario y trabaja siempre, aunque sea contra ti, por defender las situaciones, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones, las cuestiones claras, ¿no? Por ejemplo, para que veáis, ¿no? Booking, cuando hay una cancelación, esto es muy interesante, cuando hay una situación conflictiva entre un hotel y un viajero, ¿no? Un viajero cancela sin un motivo específico, etcétera. Booking lo que hace es, se pelea con el hotel. ¿Para qué? Para que le devuelvan la comisión, para que traten bien al cliente. Aún así, el cliente habiéndolo hecho mal, ¿vale? Al final, esta orientación al cliente lo que genera es una confianza entre los viajeros y realmente por eso la gente repite en Booking y recomienda Booking, ¿no? Porque al final está todo pensado en que benefician a ellos, ¿no? A los viajeros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aunque se usa cada vez menos, también Booking tiene una política de garantizar el mejor precio disponible para los clientes, ¿vale? Bueno, no sé si podemos silenciar porque estoy escuchando a un señor. No sé si soy yo. Sí, estoy en ello. Tiene una cosa muy interesante, o tenía una cosa muy interesante, y es que tiene una política de garantizar el mejor precio para los clientes. Antes, creo que en algún punto todavía se aplica, pero si un cliente encuentra una oferta diferente o más baja al precio que tiene Booking se compromete a igualarlo o a ofrecer un precio mejor, ¿vale? Esto es muy interesante porque al final da la seguridad a los viajeros de que están ofreciendo una oferta competitiva, ¿vale? Al final le garantiza a los viajeros que están más o menos siempre pagando el menor precio posible, ¿no? Por ejemplo, pues eso, permite las reseñas negativas, ¿no? Al final Booking te deja publicar todo, no te puede borrar una reseña negativa, agrega transparencia, ¿no? Confianza en la plataforma, etcétera. Luego tiene muchos servicios adicionales, vuelos, coches, hoteles, etcétera, ¿no? Y al final lo que hace sobre todo es, pues te complementa tu oferta, ¿no? Si tú tienes pues ese alojamiento, tienes esa oferta turística de actividades, por ejemplo, pues Booking lo que hace es complementarlo con otra serie de cosas, ¿no? Y luego, por ejemplo, el programa de fidelización que tienen, pues es que ellos manejan una comisión bastante grande y cada vez, pues dependiendo de la parte de Booking que seas, te genera un descuento, ¿no? Muy atractivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí se abre pues un debate muy interesante y yo tampoco voy a entrar en él, ¿no? Porque creo que es un debate que no tiene fin. Y el debate sobre todo de todo el mundo es si unirse a estas plataformas o no, ¿no? Yo no voy a pronunciar, ¿no? Yo no os voy a decir, al final os diré yo lo que opino, pero
realmente os voy a contar un poco las ventajas y desventajas, ¿no? Empezamos un poco con lo bueno, porque creo que tiene bastante que ofrecer, ¿no? Ya sea Booking o sea cualquier plataforma, ¿no? Lo primero que pasa es que las plataformas tienen la capacidad de llenar tu oferta turística, ¿vale? Al final tienen un volumen muy grande de viajeros, hacen unas estrategias de marketing que tú no puedes hacer y pueden llenar tu alojamiento, llenar tu actividad, etcétera, ¿vale? Al final hay muchísima gente entrando en Booking a ver, a reservar, etcétera, por lo tanto significará pues que pueden encontrarte a ti, ¿no? Luego tiene una cosa buena y que la mayoría de gente no sabe y es que mejora tu posicionamiento en línea. ¿Por qué? Porque tu negocio no solo se beneficiará de estar en Booking, sino que tampoco se beneficiará de la visibilidad de tu sitio web, ¿no? De tu página web, etcétera, sino que también cuando busquen tu alojamiento, cuando busquen, etcétera, se mostrará las plataformas en las que estén, ¿no? Por lo tanto, hay muchas más probabilidades de que tu alojamiento salga muchas veces en Internet para reservar que de esta forma, si no estás en plataformas, no pasaría tampoco, ¿no? Al final aparece, pues si estás en Booking, por ejemplo, un alojamiento en Booking y estás en tu propia web, pues sales 2 veces en Internet, ¿no? Y aumenta las posibilidades de que los viajeros te puedan encontrar, ¿no? Luego, es el tema, volviendo un poco atrás, el tema de que te permite aprovechar una base de datos existente de la plataforma, ¿no? Al final, lo que pasa con estas plataformas es que la mayoría, ¿no? Solo pagas una comisión por cada reserva realizada. Al final, cuando ya te viene el cliente, ya es cuando pagas, ¿no? Entonces, al final puede ser más rentable incluso que compararlo con los costos de marketing que podrías tener tú al intentar traer ese cliente directamente, ¿no? Y luego el tema que he dicho antes, que es la oferta complementaria. Al final, vuelos, coches, actividades, alojamientos, al final enriquece mucho la experiencia del cliente, ¿no? Del viajero, porque le proporciona oferta complementaria a tu oferta turística, ¿no? Y luego os voy a contar un poco la parte mala, que más o menos todo el mundo la sabe. Realmente vamos a hablar un poco de las desventajas que tienen y la principal de todo es el tema de las comisiones, ¿vale? Menos en Vamos Rural, por supuesto, porque en Vamos Rural no cobramos comisiones a los proveedores. Todas las plataformas, la mayoría, el 90%, cobran bastantes comisiones. Más o menos con Booking, que es el ejemplo que estamos poniendo, la comisión puede llegar a un 25%. Ahora Booking está haciendo una estrategia muy interesante y es que dependiendo si quieres estar más arriba de Booking o más abajo, te añade una comisión mayor o una comisión menor, ¿vale? Por ejemplo, hotel en Madrid, la primera pestaña, la primera página, el primer listado que sale, esa persona probablemente esté añadido en un programa más alto de comisión. Es decir, que sube esa comisión, ¿no? Creo que puede llegar hasta un 25%, pero realmente Booking también cobra una comisión al viajero, muchas veces, ¿vale? Luego, hay una cuestión que cada vez se hace menos, pero bueno, no sé si habéis oído hablar alguna vez de la ley de paridad, etcétera, que tiene que tener los mismos precios que la web, etcétera. Bueno, os explicaré realmente que a veces algunas plataformas, ¿no?, imponen restricciones en los precios que los negocios pueden ofrecer. Es decir, imagínate, si yo tengo como negocio un porcentaje significativo que me viene con Booking, Booking en algún punto me puede negociar a mí. Me puede decir, oye, intenta ofrecer precio más bajo porque lo que interesa a Booking es convertir, es decir, llevar a un cliente, ¿no? Entonces, al final, esta flexibilidad puede hacer o estas restricciones pueden hacer incluso que en Booking sea más barato que tu web, ¿no? Antiguamente ha habido pues mucha pelea, ¿no?, por eso, pero realmente limitan un poco la flexibilidad de los negocios para ofrecer esas tarifas competitivas, ¿no? Y también pueden ofrecer, pues puede ser un precio más caro a los viajeros, ¿no? Booking igual te dice que bajes el precio, pero él sube su comisión al viajero, ¿no? Por lo tanto, se queda en el precio medio, ¿no? Al final, pues hay cuestiones de esas que también creo que puede ser pues, de valorar, ¿no? Luego hay un tema muy interesante que tienen todas las plataformas, eso es que sí que la tienen todas, y es que no ofrecen un proceso de reserva, ofrecen un proceso de reserva estandarizado. Es decir, no se puede personalizar el proceso de reserva, no se puede personalizar la ficha. Tú tienes X campos en tu ficha de Booking, por lo tanto, significa que
que no te diferencias de nada, ¿no? Un hotel de 4 estrellas es igual que uno de 1 estrella en Booking, ¿no? Al final te diferencias pues con los datos que metes, las reseñas y poco más, ¿no? Y luego, otra cuestión muy interesante, que la mayoría de gente también se queja, es que la mayoría de plataformas, eso sí es verdad que es la mayoría, ¿no? Cuando tú eliges X oferta y no tiene disponibilidad, ¿vale? En lugar de recomendarte una fecha en la misma actividad que esté disponible, te recomienda otra actividad, ¿no? O otro alojamiento. Por lo tanto, al final puedes perder un cliente que estaría interesado en cambiar sus fechas, ¿no? En ajustar sus fechas. Booking, esta fecha no tienes disponibilidad, no te preocupes, yo no te muestro, ¿vale? Puede ser en algún punto negativo para esas personas que son más flexibles, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito, ¿vale? De que es interesante crear tu propia presencia, ¿no? Esto hemos hablado en webinars anteriores, pero creo que puedes aprovecharte tanto con tu web como para aprovecharte de Booking y Airbnb, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una de las cosas muy importantes que podemos ver, ¿vale? Es que es fundamental, pues eso, crear tu propia presencia. Es decir, si bien está muy bien estar en Booking, estar en TripAdvisor, estar en todas las páginas posibles, no puedes depender exclusivamente de ellas, ¿no? Hemos encontrado muchos hoteles que lo que pasa es que tiene un porcentaje súper significativo de que Booking tiene atado a su negocio, prácticamente, ¿no? Pasa un poco con Mercadona, con los proveedores, ¿no? Si Mercadona te compra todo y es tu principal cliente, al final, ¿qué haces, no? Entonces, creo que para destacar en un mercado en el cual es muy competitivo, ¿no? De la oferta turística, creo que es esencial contar con una presencia en línea independiente, ¿vale? También a través de tu propia web, ¿vale? Lo mismo con las reseñas. Las reseñas lo que pasa es que puedes usarlas a tu favor, es decir, puedes ponerlas en tu web, etcétera. Al final, los clientes más exigentes, ¿no? Esa gente que busca, que puede ser incluso un turista más clásico, un turista social, desean conocer todos los detalles y servicios que ofreces al dedillo. Y en algún punto las plataformas no te dejan tampoco mostrarlo, ¿no? Por ejemplo, las experiencias personalizadas, los compromisos de sostenibilidad, las cualidades únicas que te distinguen, ¿no? Al final esto se pierde y sí que en tu propia presencia, en tu propia web, redes sociales, etcétera, lo puedes mostrar, ¿no? Luego, bueno, el tema de que, pues que estén asociadas a que tengan buena presencia en Google, ¿no? Luego, una cosa muy interesante que os puedo dar un consejo es que en los alojamientos se pasa siempre, ¿no? El alojamiento tiene realmente siempre su nombre. Y es que es verdad que ese cliente más exigente, una vez ve tu nombre, lo va a buscar en Internet. Es decir, yo veo un alojamiento en Airbnb que se llama Casa Luis, ¿vale? Y lo que hago es buscarle en Internet. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de que alguien que te ve en Booking te vea en Internet, te busque en Internet, y ahí está en lo donde tienes que estar. Ahí tienes que estar sí o sí. Tiene que encontrar tu página web, puede llamarte, puede reservar, etcétera, ¿vale? Y luego os voy a dar unos pequeños consejos, hablando, esto es lo que comentaba antes, ¿no? En tu página web es donde realmente puedes crear tu esencia, tus valores, transmitir lo que quieres, porque en los perfiles de las plataformas no se puede, ¿no? Es lo mismo lo que he dicho, ¿no? Un hotel de 1 estrella que un hotel de 5, ¿no? Y luego os voy a dar unos pequeños consejos, que sí que es verdad que hay muchos, ¿no? Como podría ser, pues, que la página web cargue rápido, que sea usable en móvil, ¿vale? Cada vez más la gente reserva en móvil o busca información en móvil. Luego que tengas contenidos útiles y de calidad, es decir, que haya una información interesante en tu página web. Lo que hemos dicho antes, fotografías, el tema de reputación digital, las reseñas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el tema de que tengas también enlazadas las redes sociales, ¿vale? Y luego el punto más interesante que podemos ver aquí es que hagas énfasis en tu sostenibilidad, ¿vale? Al final es muy interesante que tu web sea muy chula, pero si tienes algo que te destaca también dentro de la web, que puede ser que tu negocio es sostenible, que tienes iniciativas ecológicas, reciclaje, renovables, comunidad local, que le compras la luz a Iberdrola, ¿vale? Que esto pues, es curioso, pero puede atraer un público más comprometido con la sostenibilidad y que cada vez valoran más, ¿no? Hago énfasis en que cada vez más la gente valora la sostenibilidad y hay un 90% de viajeros que para ellos es muy importante, ¿vale? Entonces, creo que aplicar un poco estos consejos, cualquier persona que haga páginas web, al final creo que va a ser un poco la recomendación general,
el tema de la carga, etcétera. Pero creo que la experiencia de usuario en tu web tiene que ser muy fluida, con contenido relevante, con promoción de tus valores y la sostenibilidad, etcétera, puede marcar la diferencia entre tu negocio, ¿no? Luego, vamos a hablar un poquito también rápido de las redes sociales, ¿vale? Algo muy interesante es que es ese trípode, el tema de plataformas, de tener tu propia web, se complementa también con las redes sociales, ¿vale? Un papel muy interesante tienen las redes sociales, como he comentado antes, que hay mucha gente que mira recomendaciones, el user-generated content, etcétera. Realmente, mantener unas redes sociales activas y atractivas, ¿vale? Porque sí que es verdad que tienes que ser activo, pero tienes que ser también atractivo. En varios aspectos son muy importantes, ¿no? El tema de la influencia en la decisión de viaje, es decir, mucha gente se basa en recomendaciones, por ejemplo. Se me puede ocurrir que incluso puedas contactar con algún influencer, le invitas a hacer la actividad, le invitas a promocionar tu web, etcétera. Él a cambio obtiene, pues, se queda una noche en tu alojamiento o hace tu actividad o prueba tu oferta turística, etcétera. Por lo tanto, pueden en algún punto recomendarte también en sus redes sociales. Por lo tanto, empiezas a generar más volumen de visibilidad, ¿no? Luego está, como he comentado, la visibilidad y el alcance. Al final, las redes sociales permiten que tu negocio llegue a más gente, ¿no? Porque no es solo esos dos links de Booking y de tu web, sino que ya van a salir las redes sociales, ¿vale? Por ejemplo, si buscáis Vamos Rural en Internet, pues sale tanto la página web, redes sociales, Facebook, noticias, etcétera, ¿vale? Luego lo mismo la interacción y la comunicación con la comunidad, ¿no? Las redes sociales al final lo que generan realmente es que puedes interactuar directamente con ese cliente, ¿no? Responder preguntas, comentarios, gestionar las reservas incluso de tus redes, etcétera, ¿no? Y luego, lo que te he dicho, es muy importante también conectar con ese público joven, ¿vale? Ese público joven que en algún punto también va a ser mayor, cada vez más la generación Z, los millennials, etcétera, yo creo que son nativos digitales, ¿no? Y que usan estas plataformas de manera activa. La mayoría de la gente, ¿eh? No digo todas, pero las mayorías, ¿no? Y luego os voy a dar bueno, esto es lo que os he dicho antes, ¿no? Que es la importancia de tener una buena web y unas buenas redes sociales. Ya os voy a dar unos tips o unas recomendaciones que podéis usar, ¿no? Creo que es interesante, voy a ir rápido, pero creo que es interesante utilizar las redes sociales como vía para gestión de reservas, es decir, que en esas redes sociales haya un link a vuestro WhatsApp, que haya un link a vuestro número de teléfono, que haya un link a vuestra web, etcétera. Es decir, promocionar vuestra oferta a través de redes sociales, compartir los valores, ¿vale? Tanto en la web compartimos la sostenibilidad, etcétera, como podemos hacer que en las redes sociales también lo hagamos, ¿no? Humanizar tu negocio, es decir, un alojamiento o Vamos Rural, por ejemplo, somos personas, no somos una plataforma en general, sino que somos personas que trabajamos, humanizamos, ¿no? Compartimos historias, etcétera. Luego, ofertas exclusivas en redes sociales, ¿vale? Si nos sigues en Instagram, yo qué sé, el desayuno gratis, ¿vale? Entonces creo que esto es muy interesante para empezar a trabajar las redes sociales. Como os he dicho antes, probar también el marketing de influencers, ¿no? Invito a una persona que tiene 100.000 seguidores, que tiene 10.000, etcétera, que tiene varias personas, ¿no? Esto sí que es verdad que creo que es mejor hacerlo a través de una agencia digital que te asesore un poco si ese influencer es bueno o no, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene seguidores, pero pueden ser comprados, ¿no? Por lo tanto, creo que es interesante informarse bien, pero colaborar con estas personas que son influyentes para, pues, una generación millennial, una generación Z, etcétera. Luego, colaborar con otros negocios locales. Creo que al final, si operas en una comunidad turística, es decir, en una zona donde hay varias empresas que hacéis cosas complementarias, ¿no? Creo que pueden ser de interés colaborar en redes sociales, ¿no? Promocionaros mutuamente, como restaurantes, tiendas de souvenirs, ¿no? Se me ocurre, etcétera. Y luego realmente es muy interesante el contenido, ¿vale? Crear un contenido atractivo, unas fotos chulas, etcétera, vídeos. Cada vez más somos más vagos y se promocionan más los contenidos cortos. Es decir, yo no quiero estar más de 30 segundos viendo un vídeo, sino que quiero pum, 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 rapidez, ¿no? Entonces, creo que esto es muy interesante, que tengáis en cuenta todo esto que hemos hablado. Y ahora voy a pasar con otro tema que es un poco más específico, ¿no? Pero que son 3, 4 herramientas muy útiles
y luego ya os explicaré mis recomendaciones personales, ¿no? O recomendaciones finales. Empezamos un poco con las herramientas, ¿no? Es decir, ¿qué herramientas me pueden servir para gestionar mi negocio de manera más eficiente o hacer que sea más simple, ¿no? O más rápido. Lo primero, y creo que esto es algo que todo el mundo debería tener o es clave, ¿vale? Y es una herramienta esencial en la industria turística, ¿vale? Permite a tus clientes hacer reservas de tus servicios en tu propia web, ¿vale? Al final, una web que no tiene reservas pierde una serie de clientes porque no puede reservar en el momento. Y te tienen que llamar, te tienen que enviar correo, etcétera. Por lo tanto, el poder reservar en tu propia web es súper interesante, ¿no? Facilita la gestión de las reservas en línea y también cumple las expectativas. Al final, una persona que entra en tu web pensando que puede reservar y le das un número de teléfono, pierde las expectativas y acaba yéndose a otra empresa o a otro tema, ¿no? Entonces, creo que puede ser interesante tanto para cumplir esas expectativas como para a ti facilitarte tener reservas directas, como para fomentar la fidelización de tu cliente. ¿Por qué? Porque a través de una reserva directa, a mí me reserva Juanito por teléfono y yo tengo su nombre y tengo su número de teléfono, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? En la reserva directa, bueno, en algún punto sé su tarjeta, sé dónde vive, la calle, su nombre, correo, teléfono, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Los datos son súper importantes. Por lo tanto, a esa persona, a Juan, que ha ido a tu experiencia, le puedes enviar un correo con una oferta, ¿vale? Le puedes fidelizar de alguna otra manera. Oye, si vienes, tienes tanto por ser cliente repetitivo, ¿vale? Por lo tanto, creo que además de tener todas estas ventajas, se puede usar para atraer a gente diferente, nuevos clientes, etcétera, ¿vale? Luego, la siguiente herramienta es un Channel Manager, ¿vale? Yo creo que esto es algo que ya conoce todo el mundo. La explicación fácil es que es una herramienta otra vez esencial, yo creo, sobre todo en un punto hotelero y turístico, porque permite a los proveedores, os permite gestionar de manera eficiente vuestras reservas en todas las plataformas, ¿no? Hemos dicho que es interesante en las plataformas, ver si es interesante o no, pero al final estos canales, lo que hace un Channel Manager es unificar todo. Es decir, me da igual que me entre una reserva por mi página web, me da igual que me entre por Booking, Expedia, Agoda, Civitatis, etcétera. Vamos Rural, me da igual. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es tenerlo en mi Channel Manager. He recibido una reserva. Incluso en el Channel Manager puedes generar tú la reserva. Es decir, Juanito me ha llamado y me ha reservado. Pum, lo pongo en el Channel Manager. Automáticamente, ¿qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa automáticamente? Si yo tengo Booking y Airbnb, pongamos un ejemplo de hotelero, Booking y Airbnb y tengo mi Channel Manager, ¿vale? Yo añado el Channel Manager que Luis me ha llamado y me ha reservado y automáticamente lo que pasa es que en Booking esa fecha se tacha y en Airbnb se tacha. Por lo tanto, es muy interesante porque si tú estás en muchos sitios, luego no te da tiempo a gestionar todos los calendarios de todos los sitios, ¿no? Porque no hay nada más importante que no hacer overbooking, tener todas las plazas que dices que tienes que tener, etcétera. ¿Por qué pasa además? Las plataformas, la mayoría te penalizan si tú tenías desactualizados los calendarios, ¿vale? Alguien te reserva directamente en Booking y tú le cancelas y Booking te pregunta hasta las escrituras de tu casa, ¿vale? ¿Por qué? Porque él lo que no le interesa es perder su comisión. Y en muchos casos te dirá, vale, cancelado, pero pierdes la comisión, ¿vale? Es decir, mi comisión me la vas a pagar igual. Por lo tanto, es una cosa que hay que mirar, ¿no? Y con un Channel Manager realmente se soluciona esto. Y luego vamos a hablar de un PMS. Un PMS es un poco una especie de Channel Manager, pero que integra todo, ¿vale? Realmente un PMS es un Property Management System, ¿vale? Es decir, un sistema de gestión de propiedades y al final es una herramienta de software que también se utiliza la mayoría en los hoteles y lo que hacen es gestionar y coordinar las operaciones con la administración de propiedades, atención al cliente, etcétera. Es como un canal gigante en el cual añadimos reservas, añadimos el motor de mi propia web, añadimos atención al cliente de mi página web, añadimos, por ejemplo, el tema de preguntas frecuentes, ¿vale? No sé si alguna vez
Bueno, si entráis se me ocurre, en Barceló Hoteles, pues tiene ese botón para hablar con un agente, tiene el tema de que puedas generar un ticket, ¿no? Como que tienes un problema, etcétera. Puedas reservar desde Airbnb, desde Booking y realmente es un sistema que centraliza toda la gestión de tus propiedades, de tu oferta turística, etcétera. Existen PMS también para diferentes ofertas, ¿no? Para actividades, etcétera. Al final, esto es esencial, pues alojamientos, hoteles, posadas, apartamentos turísticos, casas rurales y otro tipo de establecimientos, ¿no? Porque sí que es verdad que es muy interesante, como he dicho, estar en todos los sitios, pero hay que estar de una forma bien, ¿no? Hay que estar bien, no podemos tener tema de overbooking, que se me reserven 2 sitios la misma fecha y yo tengo una habitación que ahora hay 4 personas y es de matrimonio, ¿no? Entonces creo que al final es muy interesante usar estas herramientas. Lo que tienen las herramientas sobre todo es un coste, ¿vale? Tienen un coste anual. Y otra cosa os diré de las ventajas y desventajas, que esto es algo que poca gente sabe, es que Airbnb, yo no sé si lo sigue haciendo, pero antes lo hacía. Cuando tú conectas un channel manager, por ejemplo, Airbnb se da cuenta. Por lo tanto, ¿qué pasa? Las comisiones de Airbnb, por poner este ejemplo, son compartidas entre el viajero y el proveedor. Es decir, 15-15, 10-10, ¿vale? Y completa la comisión de Airbnb. En cuanto tú, antes, no sé si ahora pasa, en cuanto tú conectas un channel manager, Airbnb que dice, ostras, este tío está a tope. ¿Y qué hace? La comisión pasa a ser solo de tu lado. Es decir, Airbnb muchas veces antes lo que pasaba es que tú conectabas a ese channel manager y automáticamente las comisiones subían de la plataforma, ¿vale? Por lo tanto, es algo que hay que tener en cuenta, hay que estudiar antes de ponerse. Ya os digo, con Vamos Rural no hay comisiones de ningún tipo, ni conectado a Channel Manager, ni nada, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que tiene un coste anual, que puede ser, cuando tu negocio no esté cerrado, también tienes que tener el Channel Manager. Sí que es verdad que hay muchas veces que hay pago mensual, pero hay que valorar hasta qué punto te interesa en octubre no ofrecerlo o sí ofrecer tus servicios, ¿vale? Por si acaso puede alguien venir. Yo realmente pienso y opino que siempre tienes que estar abierto para un grupo X que necesites y que ya te pueda ser rentable, ¿vale? Entonces, bueno, pasando un poco de este tema, ahora os voy a dar unos 5 recomendaciones que tengo yo, o 4, que realmente me han servido a mí durante bastante tiempo, ¿no? Lo primero, no porque yo sea una plataforma, sino creo que tiene un valor muy importante. Y la primera recomendación, sobre todo, es que te unas a las plataformas, a todas las plataformas que puedas, ¿no? Luego te comentaré que sí que es verdad que tienes que hacerlo de una forma bien, ¿no? Hacerlo bien. Pero, ¿qué pasa? En un mundo tan globalizado en el que estamos, en el que la información es tan importante y es tan inmediata, creo que es muy interesante estar en todos los sitios posibles de Internet, ¿vale? Booking, Airbnb, Civitatis, VRBO, Expedia, hay 1000 plataformas, ¿no? Yo te diría que tengas un sistema interesante para gestionarlo, es decir, si no tienes mucho tiempo, que lo tengas, pero creo que es muy interesante, ¿no? El llegar a muchos más viajeros, el llegar a mucha más gente, etc. Segundo, esto no diría que es una recomendación, sino que es una obligación, ¿vale? Ten tu web donde se pueda reservar, ¿vale? Es decir, esta propia esencia que hemos hablado, es decir, esta propia presencia digital que podemos crearnos, esté muy trabajada, ¿vale? Ahora, por ejemplo, tenéis una subvención del gobierno que es el kit digital, que os entra, por ejemplo, a haceros una web, ¿vale? Igual no os entra el tema de las reservas, ¿no? Pero sí que es verdad que se puede trabajar con ello, ¿no? Y podemos empezar a digitalizarnos de una forma más interesante teniendo nuestra web, ¿no? Por ejemplo, una anécdota que os contaré es que nosotros en Vamos Rural tenemos 1050 actividades para ofrecer por Cantabria y Asturias y tenemos más de 500 proveedores, ¿no? Para que os hagáis una idea, nosotros hemos digitalizado 15 proveedores, es decir, 15 personas que tenían un número de teléfono y trabajaban a boca a boca. Estas personas han visto una mejora súper significativa de su negocio. ¿Por qué? Porque les hemos hecho una web, ¿vale? Están en nuestra plataforma y pueden ofrecer sus servicios globalmente y al final es una manera de que puedan llegar a mucha más gente y expandir mucho más su negocio, ¿no? Y cuando incluso ese negocio es un hobby, se pueda transformar en su negocio principal, ¿no?
La tercera recomendación, que es un poco un punto interesante, es que cuides tu imagen, ¿vale? Hablo de imagen, tanto tu reputación digital como los contenidos que subes a Internet, como que cuides también tus redes sociales, ¿vale? Creo que es muy importante cuidar las redes sociales. Aunque no seas muy activo, de vez en cuando haces una foto con tu móvil y las subes. Buenos días, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay un señor en Santander que se llama el Tomavistas, que es una persona que todos los días sube un vídeo. Hola, amaneciendo en Santander, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso te hace estar activo, te hace estar en Internet, hace que Internet sepa que estás ahí, ¿vale? Creo que es muy interesante. Y la cuarta recomendación, que va unida a la primera, es que si no tienes mucho tiempo, ¿vale? Porque gestionar una propiedad de manera manual es complicado, ¿no? O gestionar una oferta turística es complicada de manera manual, papel y boli, ¿no? A no ser que tengas poco volumen. Si no tienes mucho tiempo, usa o un Channel Manager o un PMS o alguna herramienta que te facilite, aunque tu beneficio se vea perjudicado, te facilite la gestión, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí es verdad que si tú piensas y pones una balanza, no estar en ninguna plataforma y ahorrarte el Channel Manager, no, o sea, realmente es un pensamiento erróneo. Porque estando en muchas plataformas, tener un Channel Manager, que sí que es verdad que tiene un coste, realmente con esa demanda que vas a tener, vas a pagar sobradamente el Channel Manager, ¿vale? Sí que es verdad que el Channel Managers o PMS es caros, pero realmente creo que pueden tener un impacto significativo para que puedas llegar a muchos más clientes, puedas obtener muchas más reservas y aplicando todos estos valores que hemos comentado, yo creo que en el webinar, ¿no? El tema de la sostenibilidad, fotografías, reseñas digitales, ¿no? El tema de tener esa reputación, creo que con estas cuestiones puedes lograr que tu negocio sea un poco más interesante. Entonces, yo espero no haberos aburrido mucho. Cualquier cosa o cualquier comentario, pues podemos charlar y creo bueno, que esto, si ves el webinar entero, puede tener un impacto significativo en que tu negocio pase de un plano A a un plano B. Y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, José Manuel, y súper interesante, la verdad. Yo creo que has dado un recorrido total a un poquitito a todos los modelos turísticos, a todas las herramientas. Has contado desde tu experiencia a tus clientes cómo lo tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Yo creo que no se nos ha quedado casi nada por contar, creo yo, ¿no? Pero bueno, yo creo que queremos abrir una mesa, un poco un tema como de debate para que la gente, los participantes cuenten y te pregunten y yo voy a iniciar un poco el fuego, ¿vale? Has hablado de varios tipos como de turismo, igual que has hablado de diferentes tipos de turista, ¿no? En Cantabria, por ejemplo, tenemos 29 proyectos de sostenibilidad turística en destino, ¿no? Para ti, que hemos hablado de turismo sostenible, de turismo regenerativo, social, ¿qué es un turismo inteligente? Esa sería mi primera pregunta. Es complicado, porque creo que es difícil definirlo. ¿Por qué? Porque al final, para cada persona puede ser de una forma diferente, ¿no? Yo creo que el turismo inteligente, ¿no? Es el que aúna todas estas cuestiones que hemos hablado hoy, es decir, el tema de los datos, tema de la información, tema de la tecnología, tema de tener en cuenta la comunidad, tener en cuenta, pues, todos esos factores, ¿no? Que hemos hablado, sostenibilidad, etcétera. Creo que un turismo realmente inteligente es el que une todas estas cosas para crear algo mejor, ¿vale? Para crear algo diferente y algo que, sobre todo, se pueda promocionar de una forma diferente, ¿no? Porque si tu oferta es la misma siempre, al final no va a cambiar nada, ¿no? Lo que tienes que hacer es ser diferente, ¿no? Y aunando estas cuestiones que hemos hablado, realmente es donde se consigue ser diferente y ser inteligente, ¿no? Aprovechar todos esos recursos que tenemos, por ejemplo, el tema de los datos, para poder crear otra serie de cosas, eso es realmente ser inteligente, es decir, adaptarse a esas preferencias, adaptarse a las nuevas modalidades de turismo que vienen, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo contigo. Yo considero que es el adaptarse, el tener la habilidad de manejar de forma como sostenible todas esas herramientas que tenemos
y adaptarlas a la identidad como el territorio, ¿vale? Para generar nuevos recursos y nuevas oportunidades, yo creo que lo inteligente. Más allá de la implantación intensiva de nuevas tecnologías. Porque al final eso genera algo, o perdón, no genera algo que has hablado tú varias veces, ¿no? Que lo hemos comentado muchas veces, lo que es el modelo de negocio, ¿no? Sí, el que hace algo que sea sostenible, ¿vale? Es decir, no podemos pagar más de lo que vamos a producir con una historia, porque entonces el modelo de negocio va a ser muy negativo siempre, ¿no? Entonces, ahí está, porque yo creo que nos estamos confundiendo el turismo inteligente con el turismo sostenible, con el regenerativo, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí nos queda a todos hablar un poquitito, definir, como bien lo has hecho tú, ese tipo de turismo y qué es un turismo inteligente. Vale. ¿Crees que ese tipo de turismo que engloba todo, el inteligente que hemos hablado, ¿vale? Que engloba todos los tipos de turismo, puede ser modelo y motor de desarrollo rural? Y te lo O digo sea, por qué, y te lo digo por qué, te lo explico por qué. Ya sabes que el Aunto tiene un modelo que se llama Smart Rural como Destination, ¿vale? Y que quiere impulsarlo, ¿vale? Y justamente la definición del Ubuntu es esa, la que tú me acabas de decir ahora mismo, ¿no? Es decir, un ecosistema que engloba absolutamente todo, que es responsable, que es eficiente, que es sostenible y sobre todo es respetuoso e inteligente, ¿vale? Con absolutamente todo lo que forma parte de esa identidad como el territorio, ¿no? Entonces, creo que eso podría ser una base muy genial y perfecta, porque has hablado tú, no solamente has hablado de nuevas tecnologías, estamos hablando de la conectividad, de la movilidad, de la energía, de la formación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que todo eso que estamos hablando y con una visión muy transversal, el turismo podría ser fuente de desarrollo rural del territorio? hombre, yo creo que en general las zonas rurales, el territorio, tiene muchísimo potencial en cuanto a que está en constante cambio, ¿no? Al final creo que todas estas herramientas pueden ser fundamentales para el desarrollo del territorio porque no solo enfoca la parte turística, que creo que en algún punto es fundamental, ¿no? Tener un turismo claro, un turismo verde, un turismo sostenible, pero creo que puede ser el movimiento para que desencadene en algo más, ¿no? Como has dicho tú, el tema de valorar los datos, de valorar pues, el tema de la economía verde, ¿no? El tema de las energías renovables. O sea, creo que directamente igual es más difícil, ¿no? Que vaya, pero indirectamente es algo que va a cambiar. ¿no? Que tiene claro su propósito. ¿no? El propósito de avanzar es en todos los sentidos. No es solo en un sentido que puede ser turístico, ¿no? Sino que al final creo pues que sí se podría. ¿no? Al final, tanto la digitalización tiene ese objetivo de favorecer a las zonas rurales, ¿no? a las comunidades, como el turismo también puede englobar y puede ser clave para estas estrategias. ¿no? Al final es como un impulsor más del cambio. Junto con todo, tenemos que empujar todo junto, yo creo. Claro, nosotros desde la Oficina de Digitalización, la OPE Rural, así lo vemos, ¿no? Es decir, consideramos que el objetivo de todo esto son las personas y los territorios donde habitan esas personas, ¿vale? Entonces, si juntos somos capaces de generar un modelo en el que, ya que, como decimos muchas veces, ya que vamos a impulsar esa transformación y tenemos un recurso que está ahí, como bien has dicho tú, ¿no? Tenemos un lienzo en blanco. Yo muchas veces voy a los territorios y me llegan los alcaldes y me dicen, es que no tengo nada. Abres la ventana, ¿verdad? Y tienes un paisaje totalmente diferente por desarrollar. Entonces, tú, ¿cómo que no tienes nada? Si lo tienes todo. Lo único que falta es que la gente conozca, es decir, comuniques a través de esas redes sociales, etcétera, comuniques a la gente en lo que tienes, quién eres tú, y ya verás cómo la gente vendrá. Y cuando venga la gente, entonces necesitaremos generar unas infraestructuras y unos servicios que no estás. José Manuel se ha ido de repente. Volverá, ¿eh? Volverá, porque se ha habido tocar algo y no está, pero esperad un poquitito que en cuanto vuelva a aparecer,
yo le vuelvo a sumar. Pero estamos hablando de la importancia de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de desarrollo para aquí está otra vez. José Manuel, que te habías ido, ¿vale? Que te habías ido. Pues yo lo veo como tú, ¿no? Es decir, yo lo veo una oportunidad. Y por último ya para dar paso a los demás. Yo tengo una idea soy un actor y que quiero poner un negocio de turismo rural en cualquiera de las líneas. Vale, ¿por dónde empiezo si me voy a digitalizar? ¿Cuáles serían los 2 o 3 herramientas, impepinables, como dice el otro, que debería usar para empezar la parte digital, la capa digital de mi negocio? Bueno, creo que es una pregunta muy interesante, ¿no? Y que hay mucha gente que se hace, ¿no? ¿Cómo digitalizo mi negocio de una manera efectiva y que realmente no sea pagar para nada, ¿no? Creo que es muy interesante empezar definiendo muy bien qué quieres ofrecer. Es decir, sí que es verdad que la digitalización es algo tecnológico, pero empieza en el valor que tú le das a tu negocio, ¿no? Al final, creo que tienes que definir muy bien esa propuesta de valor diferente, nueva, atractiva, y empezar definiéndolo para poder crear una estrategia en base a ello, ¿no? Lo primero, al final, pues primero no hay nada, ¿no? Sino que primero es ver que la idea puede funcionar, que tampoco tirarte a la piscina, ¿no? Ya desde la parte de emprender hasta la parte de digitalizar es todo un camino, ¿no? Que se tiene que seguir. Por tanto, creo que al final tienes que empezar con esa propuesta clara, ¿no? Es decir, qué quiero ofrecer, cómo, cuándo, dónde. Y luego, para empezar esa parte de digitalización, teniendo muy claro cuáles son tus aspectos diferentes, qué es lo que ofreces diferente a los demás, ahí empezaría en cuando lo que hemos hablado, ¿no? Ver hasta qué punto puedo ofrecer sostenibilidad, ver qué cosas ofrezco diferentes y en digitalización, en temas más tecnológicos, pues empezarías con tener tu propia página web, tu identidad, es decir, crear, porque esos valores, esas cosas que tú tienes especiales, tienes que transformarlos en una identidad. Es decir, eso que tú crees que tienes, tiene que entenderlo todo el mundo. Al final hay muchas veces que sí, yo soy sostenible y tal, pero alguien que llega hacia mí no ve que yo soy sostenible. Por lo tanto, creo que algo fundamental primero es saber transmitir muy bien lo que eres, ¿no? Y esos valores que tienes dentro de ti y transmitirlos tecnológicamente, ¿no? Ya sea una web, ya sea diferentes plataformas que puedes estar, ya sea tener tus redes sociales, etcétera, etcétera. Porque una cosa es digitalizar para promocionarte, pero tienes que empezar en digitalizarte tú mismo en base a que la gente entienda lo que eres, lo que haces y de qué forma lo haces, ¿no? Bueno, entendido perfectamente. Bueno, pues con esos 3 preguntas que te he tirado, yo creo que podemos abrir el resto para que la gente pueda preguntarte. ¿Alguna pregunta para José Manuel? ¿Alguna idea o preguntas? Es el momento. Tenéis los micrófonos abiertos. Si ¿Alguna no es que lo he pregunta? explicado bien, ¿no? Lo has explicado muy bien, muy bien. Vamos. Podéis abrir los micrófonos, están abiertos. No tenéis ninguna duda, alguna cosa, una pregunta. Yo creo que lo ha contado absolutamente todo. Lo ha contado de una manera muy gráfica y que, bueno, a mí podía preguntarte más cosas, pero también quiero que vosotros podéis hacerle una pregunta a José Manuel. Creo que José Manuel tiene una visión totalmente diferente, o por lo menos yo que hablo con mucha gente y trabajo en diferentes proyectos, tiene una visión muy diferente porque es capaz de ver donde otros miran, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es importante trabajar con gente así que realmente te lleva por el camino bueno, ¿no? Como ha dicho él, ¿no? Es decir, el tema de las nuevas tecnologías es no usarlas para no gastar dinero para no usarlas, sino realmente meter y desarrollar y trabajar con aquellas que realmente nos aporten un valor a esa idea primera que tenemos a la hora de desarrollar con nuestro proyecto.
¿No tenéis ninguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Sucedido? ¿Alguna Sugerencia. sugerencia? Eh, eh, a mí se me ocurren unas cosas, José Manuel, mientras la gente se quita como la timidez, ¿no? Me llama mucho la atención lo del turismo regenerativo, ¿no? Y hoy con muchas definiciones diferentes, ¿no? Yo creo que el turismo como regenerativo es que realmente aporta más de lo que se lleva, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? O ese sería un poco como lo que yo pienso, ¿no? Es decir, eh, ¿tú cuál sería tu definición ideal hablando de turismo regenerativo? Pues yo creo que serían unas palabras más informales y sería que es un tipo de turismo, una forma de hacer turismo, ¿no? Como hemos hablado antes, que deje el lugar donde se desarrolla la actividad mejor de lo que estaba. Exacto. Ya. O sea, en vez de, o sea, creo que no tiene otra. Exactamente, exactamente. Yo sí lo veo, ¿no? Yo sí lo veo. Claro, porque, y además a mí, no sé, esta gente, no sé, cuando hablamos de ecoturismo, por ejemplo, que va muy alineado del turismo como regenerativo, ¿vale? Y yo vivo en un sitio muy bonito aquí, como de Cantabria, en el que se ha puesto, están desarrollando el territorio, eh, eh, y la gente, aunque es una marisma muy bonita, con aves, etcétera, etcétera, tenemos como ciertos problemas de que los urbanitas, ¿vale? Respeten las líneas de paso para que no se metan con los coches en los prados, ¿vale? Que no pasa nada hasta que pasa, ¿no? Yo he visto como discusiones en que la gente viene como si fuera al Nepal, ¿vale? Y son 3 kilómetros andando, ida y vuelta, ¿vale? Pero nada, pero que cuando llega y hay una zona de aparcamiento perfecta, es línea recta, etcétera, etcétera. Ahora, mira, ya hay una pregunta. Y la gente quiere llegar con el coche al lugar y no entiende que eso no es el espíritu de ese proyecto, ¿sabes? Y, Ya. y- Yo, y por eso, ejemplo, he vivido una cosa parecida. Yo, por ejemplo, he estado alguna vez, me pasó en la zona de Liébana. Había unos señores pues haciendo una actividad, ¿no? En un terreno, etcétera. Y a la familia en general se le ocurrió la maravillosa idea de jugar con el perro, porque iban con el perro, lanzándole piedras a los prados hasta que llegó el señor con su tractor y bueno, casi les llaman el tractor. Porque claro, luego al segar ese prado con la máquina y tal, las piedras pues se la lían, ¿no? O sea, creo que son cosas o sea, no es una especie de turismo regenerativo, pero creo que es algo que debería estar en nosotros, tanto la parte de ir y con lo que vamos volver, como la parte de ir y dejar algo que pueda servir para otros o que puede impactar también. sí, bueno, el sentido común es difícil de educar, ¿vale? Es Ya. decir, o te viene en serie o no se compra en muchos sitios. Ramón, Ramón, buenos días. Has levantado la mano. Ramón. Hola, Ramón. ¿Has levantado la mano? A ver, ¿se me oye? Hola. Sí, sí, se te oye Ah, perfectamente. Buenos buenos días. días. Buenos Mi- días. Mira, yo quería hacer una recomendación o simplemente consultar con José, consultaros si os parece bien, por ejemplo, que las plataformas de reservas online eh, en agosto yo no las veo necesarias para los alojamientos. Yo me dedico a anunciar alojamientos vacacionales. Entonces, en todos los alojamientos abren las plataformas en temporada alta cuando no lo necesitan, pagando una gran cantidad de comisiones sin necesidad. Yo creo que sería muy importante recomendarles que en estas temporadas altas intenten reservar por su cuenta. No sé cómo lo veis esto. Claro, yo creo que es algo que escucho muchas veces porque, por ejemplo, preguntándote a ti, el que no está, o sea, el que no te reserva en la plataforma, ¿por dónde te reserva? Pues, bueno, te puedes reservar por teléfono o sí, por teléfono normalmente, sí.
Ahí está. Entonces, eso está muy bien recomendarlo, o sea, yo lo recomendaría también, pero en el punto en el que esa persona está preparada para que le encuentren por internet. Es decir, que tú busques, por ejemplo, alojamiento vacacional, pues que tú busques alojamiento vacacional en Cantabria y lo primero, salgas en la primera página de Google. Bueno. Al final creo que también dependiendo un poco el posicionamiento que tengas en internet, pues puedes recomendarlo o no. Por ejemplo, una persona que tiene una web con un número de teléfono, con 4 fotos y así, es difícil, o sea, a esa persona recomendarle que deje las plataformas es difícil porque igual se encuentra en que los viajeros no llegan a él, ¿no? Porque hay un punto en el que he comentado antes que desde la plataforma en la que te ven, luego te buscan en internet. Entonces, creo que también es un punto interesante. Te lo comento porque yo tengo una plataforma en la que consigo muchas visitas, pero no consigo muchas reservas. Porque la gente, aparte de anunciarse con mi portal, se anuncian en estas plataformas de reservas online y le reservan por las plataformas de reservas online, que incluso a veces tienen mejor precio que reservando directamente, que eso es lo que me cuesta mucho hacer ver a mis clientes. Entonces, yo les comento que cierren, por ejemplo, en verano, que se va a llenar de todas las maneras, porque muchas veces en febrero y marzo ya han completado todo el verano y han tenido que pagar una gran cantidad de comisiones sin necesidad, cuando a última hora seguro que lo reservan. Que después las tienen que abrir a última hora, yo no lo niego que son necesarias, pero que hay que saber utilizarlas, pienso. Ya, o sea, creo que hasta cierto punto tienes razón, pero luego está la cuestión de ¿y si no? Es decir, yo tengo mi web y si cierro las reservas en julio y me encuentro, porque yo conozco a gente que ha pasado cuestiones así, ¿no? Y me encuentro en que realmente no llega nadie a mi plataforma o a mi web o así, ¿sabes? O sea, el ¿y si no? ¿Tú lo garantizas a esa persona? Desde el 15 de julio hasta el 22 de agosto prácticamente se llena todo. Yo llevo más de 20 años trabajando, he tenido muchos clientes y se sigue trabajando muy bien. Y luego me van diciendo, si es que tuviese más alojamientos, si tuviese más alojamientos. Pero si lo has reservado todo anticipadamente, ¿para qué quieres eso? ¿Sabes? No. Yo pienso que es que no utilizan adecuadamente las plataformas y creo que hay que hacérselo ver. Pero a mí me cuesta mucho hacérselo ver. O sea, si realmente ellos son conscientes de que tienen su propia web, sus redes sociales bien, o sea, yo creo que no es difícil que lo vean. Pero si ellos no confían en sus propios medios para captar clientes, ahí sí es complicado, ¿no? Que alguien que tiene una web que la hizo en el 2005 le digas que tiene que quitarse de Booking, que es donde trae las reservas ahora en verano, claro, esa persona dice... No se tienen que quitar, sino cerrar temporalmente o parte de las habitaciones o parte de eso, cerrarlo hasta última hora, que a última hora seguro que se llenan. No reservarlas con 3 meses de antelación y pagando comisiones. Puede Lo que ser, tú decías sí. de ponerse en otros portales, conseguir más visualizaciones y demás. Además, lo que tú decías antes, hay gente que paga más, tú eres el 18.000 y te dan, Booking te lo da cuando le ha dado a los 18.000 primeros que han pagado más que tú. No es tanto mientras que si estás en otras plataformas también te han podido ver de otra manera, igual luego te resuelven por Booking o por otro sitio, pero te han visto por otros sitios. Lo que pasa es que luego es difícil de hacerles demostrar, al no tener lo de las reservas online, que lo han conseguido a través de tu plataforma. Claro, porque yo entiendo que tu negocio es un directorio, ¿no? Es más o menos, sí. Simplemente es una página web que se visualizan los alojamientos, no se puede reservar online. Simplemente que no se puede reservar online. Y cuando la gente va de tu parte, porque el típico mensaje del directorio es, diles que nos has visto en X. La gente mira mucho Internet y les dice, te he visto en Internet. Y no especifican, ya te digo que llevo más de 20 años de experiencia y lo conozco y no te he visto en Internet. No te dicen en qué plataforma ni muchas veces. Porque al no haber un hilo, es complicado. A los correos, pero los correos cada vez son más difíciles, los emails, pero bueno, simplemente da una observación. Raúl, ¿qué recomiendas? Pues no lo sé, yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes.
¿vale? Es decir, uno es una plataforma de venta y otro es un portal, ¿no? Sí, Por así decirlo, ¿no? sí. Entonces, los portales están bien, pero si la gente no puede comprar directamente, ¿vale? Es solo un escaparate a medias, ¿no? Pero el complicado es poner el motor de reservas. Es complicado Claro, encontrar un motor de reservas, que llevo muchos años intentándolo, pero es muy complicado encontrar algo. yo, Y si utilizas, que se puede utilizar a Booking o se puede utilizar a Airbnb de motor de reservas, pero ya no es la gracia, porque además luego el ya, cliente se lo queda a él. Es que es muy complicado el tema. claro, Menos que yo conozca, ¿no? Hace tiempo estaba a Buybook, antes cuando comenzó, que se podía utilizar más o menos, pero ya se ha metido con Idealista y se ha metido con Airbnb y todos estos y ya no es lo mismo. claro, al final, sí, al final es que nos hacen como dependientes de Claro. 3 o 4 canales, ¿no? Y de ahí nos salimos. Es más, he estado viendo un poco la página de Vamos Rural y tampoco veo que tengas un motor de reserva, sino que si haces una reserva y es un email que respondéis vosotros, o ¿no? Si no me Sí, confundo. nosotros lo que hacemos es, porque el motor de reservas, porque estamos creando una plataforma propia, nosotros somos intermediarios entre la conexión del viajero con la propiedad o la actividad. Por lo O sea, tanto, al final, igual es algo que te puedo recomendar, decir, porque la gente, por ejemplo, nuestros viajeros reservan en Vamos Rural. No reservan al proveedor ni reservan en Internet, sino que han reservado en Vamos Rural. ¿Por qué? sí, Porque luego hay esa línea que nos une, es llamarles, es contarles la experiencia que van a vivir, etcétera, etcétera. O sea que ya. igual puedes, si no tienes, no sé hasta qué punto tienes muchísimo volumen para tener 15 personas llamando y haciendo Ese es, intermediarios, no, pero ese es el creo que problema, es que no hay volumen para hacer eso. Vamos, no me interesa ya eso. No, yo lo que andaba buscando era motor de reservas hace muchos años, pero no he encontrado nada que se me adapte. pero Pues nada, ¿por nada qué no más. te sirve, por ejemplo, por qué no te sirve una Baybook? Eh, no es que me sirva, es que para darle las comisiones a ellos y demás, te pagan a ti un porcentaje muy pequeño. Por lo menos Ya. con Booking también he tenido alguna de eso, pero al final que el lead se le pasas a él y luego Claro, pero tú me el estás correo se le hablando. pasas a él y se lo pasas toda la información a él, igual que pasa con Civitatis o pasa Pero con tú me estás todo. hablando de un sistema de afiliados, que tú desde tu Eso, página les afiliados, refieras a claro, Airbnb. claro. Es la única forma de trabajar con ellos. Claro, si no gestionas tus reservas, sí. Claro. Pero para gestionar reservas, por ejemplo, tú tienes, se me ocurre, por ejemplo, que Rural Gest, por ejemplo, es un programa que sirve para que tú tengas tu oferta y la gente reserva a través de ti. Claro, pero ahí estamos en que tú tienes que montarte, o sea, si tú no quieres ser un directorio, tienes que montarte una plataforma. Es decir, sincronizarte con los calendarios que esa gente tenga en Airbnb, que tenga en Booking. Entonces ya estamos hablando de otra cosa diferente, lo que decía Raúl. O sea, si tú quieres ser un escaparate, lo que tienes que hacer, el modelo de negocio de Top Rural, que fue en 2007 cuando se creó, era que tú pagabas por aparecer arriba o por aparecer abajo. Entonces tu monetización está ahí. ¿Sabes? Tu negocio es cobrar por más visualizaciones a la persona que está primero. No gestionar las reservas, porque entonces te conviertes en una plataforma. No, es que era el sistema que comenzamos todos cuando estaba todo rural y demás. Es Claro, cuando, pero ahora lo que digo, avanzamos hacia un futuro, yo creo, pues más estilo plataforma o directorio, pues con tus páginas amarillas, por así decirlo. ya. Y además, bueno, es una cosa que hemos hablado siempre como José Manuel y yo, ¿no? A eso si lo aplicamos inteligencia artificial, ¿verdad, José Manuel? ¿Vale? Ya sería la bomba, es decir, porque ya el cliente puede hacer muchas cosas con el destino y vosotros tenéis que prepararos para ser el intermediario de ese destino y del cliente, ¿sabes? O sea, yo creo que tú estás en el momento en el que te puede coger, hablar con José Manuel un par de días y juntos poder construir algo totalmente diferente, ¿vale?
Que yo creo que el cliente, los clientes como yo viajo bastante, sobre todo por trabajo, pero también me gusta por ocio y bueno, soy un mix entre lo analógico y lo digital, aunque me dedico a lo digital, ¿vale? Y si somos capaces de utilizar la inteligencia artificial para acercarnos realmente al destino, con conocimiento real del destino, más allá de puntuaciones que muchas veces nos podemos fiar o no nos podemos fiar, ¿me entiendes? Ya sería fantástico, porque la experiencia es 360. Y yo creo que el tema va por aquí, ¿vale? Bueno, yo tengo una plataforma que funciona muy bien y estoy abierto a cualquier cosa, a cualquier opción que se le pueda ocurrir a alguien para poder aprovecharlo mejor. Me disculpáis que me están llamando por otro Sí, sitio. sí, no hay problema. Venga, Ramón, Muchísimas gracias. Gracias. Venga. Gracias. Es que se me ha ocurrido esa conversación que tenemos tú y yo pendiente por ahí, ¿vale? Que yo creo, con lo que estoy escuchando aquí, me parece que sigue siendo una buena idea, ¿vale? Un poco más allá de más allá. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna idea más? ¿Algo más que necesitéis o que tengáis en la cabeza y que José Manuel os pueda echar una mano y os pueda dar su visión diferente, su visión innovadora, como me gusta llamarlo a mí? O Nada sugerencia más. también de mejora. O sugerencia de mejora, es decir. Oye, no estoy de acuerdo en esto por esto. Exactamente. Aquí estamos para aprender, ¿eh? Esto es una comunidad abierta y que lo que decimos no es palabra de Dios, simplemente es nuestra experiencia o su experiencia basada en el día a día, pero que también todo es mejorable. Y aquí estamos, para eso sirven este tipo de webinarios, ¿no? Para escucharnos, ¿no? Y para construir. ¿Ninguna cosita más? Bueno, pues entonces, si no hay ninguna cosita más y a las 12:22, que está muy bien, que llevamos un tiempo, casi 2 horas, hablando de turismo y de José Manuel y de sus ideas, su plataforma, pues agradeceros a todos vuestra presencia hoy y agradecer con todo mi afecto a José Manuel, ¿vale? Por el tiempo que he invertido en estar hoy aquí esta mañana, en contarnos exactamente todas sus ideas y todo lo que sabe y darnos una serie de tips y de consejos que a mí me parece súper interesantes. José Manuel, ha sido un placer escucharte una vez más, ¿vale? Y bueno, estamos en contacto y seguimos como construyendo un mundo más inteligente, ¿eh? Además de sostenible, regenerativo, eficiente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Genial, mil gracias a todos. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Saludos a todos.